de Dios. Hoy el título del mensaje se llama Una vida nueva y está en Romanos 6, 7 y 8. Romanos es un libro muy profundo, casi que uno podría de cada versículo hacer un sermón. Así es que en los próximos 20 minutos voy a hacer algo muy sistemático para cubrir 3 capítulos y de hecho no estoy seguro si de esto tal vez hagamos una serie a partir de hoy. Estoy como pensando y orando en eso. Pero la primera pregunta que quiero que compartamos hoy es ¿cómo era nuestra vida antes de nuestra conversión, antes de ser un hijo de Dios? ¿Cómo era? Hoy puede decir que es un caos porque hoy conoció a Dios, que es un Dios de orden. Pero en su momento no era un caos. Entonces eso es lo que pasa cuando yo no conozco la ley. ¿Está bien? Cuando yo no conozco la ley, si yo no sé que en Colombia hay pico y placa y aterrizo y cojo mi carro, o me prestan un carro y yo salgo y entré a Bogotá y ¡pum! Pico y placa. Y me dice el policía, usted no puede montar hoy o manejar hoy. Yo digo, yo no sabía. ¿Qué dice el policía? ¿Perdonado? Ahí es una gran discusión teológica, porque ahí es donde Juan Calvino y Jacobo Arminio no se pusieron de acuerdo nunca, y hoy no nos ponemos de acuerdo nunca. Porque Jacobo Arminio define el pecado de una manera y Calvino de otra, pero justamente en ese punto, si yo no conozco una ley, ¿es o no es pecado? Jacobo Arminio dijo no. Juan Calvino dijo sí. Y eso es una cosa que para desenredar esa madeja y uno se pone a pensar, ¿no? O sea, yo no... Los nazarenos que venimos somos Arminio, Wesleyanos, por eso Sandra explicó Arminio y Wesley, pensamos que el pecado, por definición, es la transgresión voluntaria e intencional a una ley conocida de Dios. Conocida. O sea que si yo no la conozco, entonces decimos no es pecado, es equivocación. ¿Sí? Yo hice un balance, soy contador. Muchas veces me he descuadrado, no me cuadra la partida doble. Por 5 centavos. Mi primer ejercicio en la universidad fue que me descuadré como por, no sé, 1,000 pesos y no me cuadraban 1,000 pesos. Tanto que yo le dije a mis amigos, ¿sabe qué? Venga, yo pongo los 1,000 pesos y arreglemos este descuadre. Pero el profesor dijo, no, esa no es lo que quiero, la calificación es que le cuadre el balance. No que ponga los 1,000 pesos del descuadre. Uno se puede equivocar, pero cuando es sin intención, y por eso yo prediqué hace unos domingos atrás sobre la pureza de las intenciones, porque de allá viene todo, es que cuando yo intencionalmente quiero pecar, peco. Pero cuando no es con intención, no peco. Estoy en el área de la equivocación y del error, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así bien feo, ¿no? Mi esposa me la voló y yo sin querer hice así, ¡pa! Sí, bueno, si yo hago eso, mi esposa me gana en fuerza, entonces yo nunca hago eso, pero si yo hago así, ¡pa! Y sin equivocación le rocé acá, la pregunta que Dios haría o que Jacobo Arminio o Juan Wesley haría es, José Luis, ¿lo hiciste con intención? Ahí es donde está el fondo del asunto. Ahí es donde está el fondo del pecado. Y ahorita vamos a hablar más de eso, pero listo. Gracias, Javi. ¿Alguien más? Un último comentario. ¿Quién? ¿Joha? Gracias, Joha. Bendícenos con tu historia. Creo que mi vida antes era sin propósitos. Hoy en día tengo un propósito de conocer más a Dios. Anteriormente no conocía nada de Dios. Le doy gracias a la señora Gloria que nos llevó aquí. Y la verdad, ahora sí tengo un propósito. Solamente iba a la iglesia católica y escuchaba el sermón y ya, y me iba. Y era muy esporádico que iba a la iglesia. Entonces mi vida antes era sin un propósito. Ahora lo tengo. Denle un fuerte aplauso a Johanna. Cuando yo escucho eso de alguien que hizo Alfa, Tobías, Acadí 1, 2, 3 y 4 y todo el proceso de nuestra iglesia, ahí ya me pagaste hoy. Para mí fue mi salario emocional de decir, oiga, todos estos 8 años ha sido muy bueno todo lo que hemos hecho. ¿Alguien más? Último comentario. Yo sé que Rodrigo tendría aquí 1 hora para contarnos la historia de transformación, ¿no? Pero lo que digo, a veces las palabras tuyas pueden bendecir a otros, incluso otra gente que después escuche este podcast y diga, uy, yo podría ser ese hoy. Creo que antes de conocer a Dios tendría mucho miedo, mucha intranquilidad.
y Dios me mostró que hay tranquilidad y que hay seguridad. Miedo de dejar las cosas malas que hacía, cosas que así no conociera la ley de Dios, sabía que estaban malas y las hacía con intención. Y era ese miedo de dejar esas tantas cosas malas. Y conociendo a Dios me dio esa seguridad, esa tranquilidad que yo puedo hoy mirar a mi esposa, a mis hijas, a todos ustedes y decirles que voy en un camino de aprendizaje, pero que estoy tranquilo. De otro fuerte aplauso a Rodrigo. Rodrigo, tú eres como esa matica. Así comenzamos todos, ¿no? Por eso digo, una vida nueva no es como que, no, ya estamos aquí todos levitando y sí, o sea, como que pónganme la aureola. No, somos como esa matica, es una vida nueva, es una nueva oportunidad. Y lo que yo quiero lograr en estos próximos minutos es tal vez utilizar Romanos 6, 7 y 8, que es muchísima teología, para condensarla y decirles cómo, porque eso es lo que quiero contestar hoy, cómo vivir una vida nueva. Porque, ojo, grandes comienzos. La pregunta es, ¿vamos a tener grandes finales? Lo vuelvo a repetir, grandes comienzos. Esto es un gran comienzo. Que en medio de una cosa de madera donde no hay vida, brote algo lindo como esa matica que va a crecer. Eso es hermoso, para mí es un gran comienzo. La pregunta es, ¿cómo va a ser el gran final? Y esa es la responsabilidad, y esto es lo que Sandra explicó un poco del sendero en la gracia. Es un camino, es un recorrido, y eso es lo que queremos hoy avanzar. ¿Alguien más? ¿No hay alguien más por ahí? Erika, gracias. Vamos a escuchar femenino. Hola, yo puedo resumirlo en algo y era una vida basada en la razón. Yo iba a ritos de cualquier tipo, me leía las cartas, fumaba el tabaco, iba de los brujos, iba a ritos de catolicismo, marianos, o sea, mil cosas, todas basadas sobre la razón. Y yo creo que alguna vez Dios me dijo, hey, yo no estoy acá, yo estoy acá, tienes que creer, tener fe. Entonces fue quitarme un montón de creencias hinduistas, etcétera, etcétera. Muchas cosas, era una mezcla de locura por encontrar realmente quién era Dios. Gracias, denle un fuerte aplauso a Erika. Y gracias a lo que Dios hizo, pues Claudio se siente beneficiado. Y viceversa. En el matrimonio, cuando yo crezco y cuando mi esposa crece, si ambos crecemos, ¿quién se beneficia? El matrimonio. Si eso no sucede, pues el matrimonio queda así. ¿Querías hablar, Clau? Amén. ¿No? Solo dijo amén por lo que Erika dijo, le aplaudió. Mira, tienes el porrista número 1, fantástico. Lo que Dios hace en la vida de Erika beneficia a Claudio, y lo que Dios hizo en la vida de Erika beneficia a sus hijos, a Noah y a Anto, y va a beneficiar a los hijos de sus hijos. Y el día que Erika y Claudio sean abuelos, van a poder tener la gran oportunidad de coger a sus nietos así y poner ahí y comenzar a regar y ver cómo crece, ¿no? Y si habláramos de Erika, seguramente Elizabeth tuvo mucho que ver en la formación de Erika, etcétera, etcétera. Entonces, ser padre es una bendición, ser abuelo es fantástico, ¿no? Yo siempre voy a decir esto, que lo aprendí hace un par de años, y es, en la tierra prometida se perdió una generación cuando entraron a la nueva tierra, se perdieron. Jueces capítulo 2 dice que la generación que venía de Josué murió y se levantó otra generación que no supo lo que era Dios y lo que Dios había hecho, y se levantó una generación que no sabía nada. Así como alguien dijo ahorita, yo no sabía nada de Dios. Y dice que esa generación hizo lo malo y se perdió. La de Jueces, no la de Josué. Y la respuesta que alguien dio es fantástica y dijo, esa generación se perdió porque todos los abuelos murieron en el desierto. La tierra prometida no entraron abuelos. Y esa persona estaba predicando sobre la importancia de los abuelos y lo que un abuelo forma en sus hijos. Entonces yo me quedé así como que se me voló la cabeza de pensar en eso y decir, el poder del ministerio del abuelo, ¿no? O sea, aquí en la iglesia hablamos de nuevas generaciones, pero qué bueno que los chiquitines puedan escuchar a veces a los que tienen más experiencia en la vida y contar historias fantásticas. Muy bien, quiero que ahora la palabra de Dios en Romanos 6, y la verdad lo que vamos a hacer hoy un poquito
es que vamos a ir versículo a versículo y voy a ir parando y quiero que vayamos conversando sobre Romanos 6. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer y vamos a ir comentando algunos conceptos que son importantes. ¿Está bien? Entonces, Romanos 6, versículo 1, dice así. Aquí en las pantallas no está, pero voy a dejar aquí los conceptos. Dice así: ahora bien, no sé en qué versión usted lo tenga, pero ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. ¿Qué dice el versículo 2? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? De ahí ya podríamos hacer una prédica para decir lo siguiente: ¿qué es pecado, no? Entonces, ¿qué es pecado? La Iglesia Nazareno, en su artículo de fe, tiene una definición muy clara de pecado personal versus pecado original. El pecado personal, ya lo dije, es una infracción voluntaria e intencional a una ley conocida por Dios, ¿sí? Cometido por una persona moralmente responsable. Nosotros somos moralmente responsables. Dios, desde que nos creó, nos dio la capacidad de tener moralidad, saber lo que está bien y lo que está mal. Así no conozcamos a Dios, el niño desde que tiene 2 años y es egoísta por naturaleza, él sabe que ser egoísta está mal, ¿sí o no? Y la primera palabra que aprende un niño es mío. No, pero préstale juguetico al vecino. No quiero. Pero mira, no te comas estas gomas que voy a dejar aquí en la mesa, me esperas hasta que yo regrese, y uno se va 2 horas. ¿Qué cree que pasa con las gomas? Entonces la pregunta es, ¿quién le enseñó a ese niño el pecado? Nadie. ¿Por qué? Porque él es moralmente responsable. ¿Listo? Obvio, los niños van creciendo, entonces es muy diferente emitir un juicio de un niño de 2 años a un niño de 7, a un niño de 9, a un preadolescente de 11, a un adolescente de 15, o a un joven de 23, o a un adulto de ahí para arriba. Cada vez que vamos creciendo, el desarrollo moral en nosotros va creciendo. O sea que somos más conscientes, ¿no? Y el pecado original, porque ya hablé del pecado personal, el pecado original, que es llamado como depravación humana, que es lo que Juan Calvino desarrolló, es la inclinación natural hacia lo malo y se nace con esa inclinación producto de la caída de Adán y Eva. Por culpa de Adán y Eva, toda la raza humana quedó con un vicio, con un problema adentro, con un enemigo tenaz, que se llama el pecado original, ¿sí? Entonces, cuando dicen Romanos, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que Dios nos da. Es recibir lo que no merecemos, ¿sí? Gracia es recibir lo que no merecemos, justicia es recibir lo que merecemos y misericordia es no recibir lo que merecemos. Un trabalenguas teológico, pero bastante interesante, ¿sí? Justicia es recibir lo que merecemos, misericordia es no recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. Nosotros no merecíamos ser salvos, nosotros merecíamos el castigo, merecíamos el infierno, no merecemos nada. Pero Dios en su gracia nos mostró su amor. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que en la iglesia de Roma habían cristianos, pero que los cristianos tenían un problemita. El problemita que había en la iglesia de Roma es que los cristianos ya conocían de Dios, ya conocían a Cristo, creían en Cristo, pusieron su fe en Cristo, dijeron somos salvos y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, pero los cristianos de Roma seguían teniendo por dentro algo que dice Pablo, quiero hacer lo bueno, pero me siento incapacitado. ¿Sí? Entonces, ¿qué era eso? El pecado original. Eso que nos incapacita es el pecado original. ¿Listo? Seguimos. Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Por eso el título del mensaje se llama Una vida nueva. Y me gusta que Pablo le está diciendo a los romanos, tranquilos, podemos vivir una vida nueva. Podemos, pero podemos es una posibilidad. Eso quiere decir que puede que sí o puede que no. Pero está el camino abierto. ¿Quién decide?
¿Quién decide? Cada uno. Sí, cada uno. Esa es la parte humana que hablaba Sandra, donde no es como que, no, que Dios decida por mí. Dios me predestinó, entonces si Dios me predestinó, pues ya. Y entonces, ¿cómo haríamos evangelismo si estamos en el concepto de la predestinación? Porque si yo hago evangelismo en el concepto de la predestinación, es como que yo salgo a un parque, lanzo la semilla y les cayó a 20, pero de los 20 había uno que era predestinado, ese fue salvo, los demás, esa es la diferencia, ¿no? Entonces dice acá que podemos vivir, dice el versículo 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos de el pecado, dice del pecado, ¿no? Pero del pecado se rompe en dos palabras, de el pecado. ¿Cuál pecado? El original. Porque Pablo no está hablando de que, es que mintieron, no, es que engañaron, es que están murmurando. No, Pablo está hablando de alguien que se llama el pecado, ¿sí? Dice así, y ahí está hablando un poco de la carne. Y hay algunos conceptos ahí claves, ya los hemos definido: gracia, pecado y carne, ¿no? El pecado puede ser original o puede ser personal. Cuando venimos a Cristo somos limpiados de nuestros pecados. Lo que todos aquí dijeron, no, yo antes hacía esto, hacía lo otro, estaba sin rumbo, era un caos, y en ese caos pues quién sabe cuántas cosas podían pasar. Todos esos pecados personales fueron limpiados en Cristo. Pero, sigue acá Pablo diciendo, versículo 8, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder de el pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder de el pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Viene el versículo 12 y comienza a darnos recomendaciones Pablo, y esas recomendaciones son para nosotros, los que ya somos cristianos, pero que por dentro tenemos como una lucha, o que estamos diciendo, ¿será que hago esto? Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que vivan. Y ahí el verbo importante es controlar. ¿Qué es controlar? Darle el dominio a alguien. Imagínense que el pecado no es un concepto abstracto, imagínense que el pecado es alguien. Y usted le dice, toma, te doy el poder de mi vida. Y esa persona empieza a controlarlo. Entonces usted dice, no, pero yo no quería hacer esto. Lo siento, hágalo. Comienza a ejercer control. ¿Sí? Entonces dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Y esos deseos pecaminosos se podría resumir con una palabrita que se llama carne. Y carne es una palabra que uno muchas veces escucha y uno se imagina muchas cosas, ¿no? Usted me dice carne y yo imagino un país de Sudamérica que hace la mejor carne, para mí, ¿sí? Al sur. O me dice carne y yo pienso en un lomo. O me dice carne y yo pienso en una hamburguesa. Uruguay no. Son ricos los asados, pero... Bueno, carne, uno piensa en carne y por mucho tiempo, hasta hace como unos 8 años atrás, yo creía que carne era los sentidos físicos, los deseos físicos. Pero un buen mentor que tengo me puso a leer un libro a profundidad, casi que letra por letra, hasta que me hizo hacer todos los PowerPoint de ese libro, para demostrarme que carne es un concepto mucho más allá que algo simplemente de un deseo físico. La carne no es buena ni es mala. Todos vivimos en la carne. ¿Listo? Eso es una palabra importante. Todos nosotros vivimos y viviremos en la carne hasta que nos muramos. Porque la carne no es buena ni mala. ¿Está bien? Si no viviéramos en la carne, seríamos espíritus, seríamos fantasmas. ¿Sí? Entonces vivimos en la carne. El problema es vivir para la carne o por la carne. ¿Listo? No sé si está muy denso el tema, estoy tratando de hacerlo lo más simplificado posible, pero ahí vamos. Ahí vamos. Dice así. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida
nueva. O sea que de nuevo Pablo dice, una vida nueva. O sea, necesitamos vivir una vida nueva. Podemos vivir una vida nueva. Anhelamos vivir una vida nueva. Usted tiene que anhelarlo. Si usted no lo anhela, eso no va a pasar. Ahora la pregunta es salvo? No lo sabemos, Dios sí. Yo creería que sí. Pero entonces la redención humana, lo que Cristo hizo tan grande, lo minimizamos a una cosa así de chiquita. La redención es una cosa así de grande. Y cuando solamente decimos, yo quiero ser salvo en la eternidad, yo cojo esa redención y la convierto en este fragmento. Y digo, ya, adquirí lo que quería, la salvación, en el futuro. Pero la redención tiene que ver con el hoy, con el aquí, con el ahora, con su vida, con su matrimonio, con sus hijos, con su descendencia, con su trabajo, con sus prioridades, con todo su ser. La redención es hoy. Y lo que Dios quiere es redimirlo hoy, no mañana. Uno dice, no, pues ya en esta vida pecaré, rezaré y empataré. Puede que sí le funcione. Y se lo puedo mostrar bíblicamente. El ladrón en la cruz, en el último segundo hizo así, chin. Uy, entré. Pero ¿cuánto hizo? ¿Cuánto mal hizo? No lo sabemos. La pregunta es, ¿a usted le parece racional que uno viva su vida a jugármela, que en el último minuto yo alcance a hacer así? ¿Qué tal que no? Sin embargo, yo no puedo ser Dios porque Dios es el único que va a decir, tú eres salvo, tú no eres salvo. Bueno, ni siquiera Dios, Jesús. La parte de la Trinidad de Jesús va a decir, ¿no? Pero ojo con eso, ¿no? Dice acá, el versículo 15. El 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. O sea que Pablo 2 veces en menos de 15 versículos está diciendo algo que yo lo va a pedir que usted lo grabe. Hay un imperativo acá para su vida. El imperativo es este. El pecado tiene que terminar en su vida. Ese es el imperativo. Se entiende que es un imperativo, ¿no? Es una orden, es una ley, es algo que yo tengo que hacer, sí o sí, no es una opción. Te recomiendo que el pecado termine en tu vida, está diciendo Pablo eso, ¿no? Si quieres, de pronto no peques tanto. No, Pablo está diciendo, claro que no, tiene que terminar. Sí, la gracia de Dios es espectacular, es un regalo, es amor, es toda vida. Pero ojo con abusar de la gracia, ¿no? Para mí siempre han habido como dos extremos. El que abusa de la gracia se vuelve en un libertino. Y el que abusa de la ley se vuelve en un legalista. Ni legalista ni libertino. Sí, hay gente legalista. ¿Se entiende el concepto de legalista? El legalista es el que dice, no sé, la música hay que filtrarla y no podemos escuchar nada diferente a Marcos Witt y Jesús Elian Romero, porque ellos sí son los que cantan música espiritual. Y yo que los conocía a esos dos hombres, yo le diría, pues, déjame pensarlo, porque yo no los escucho a ellos, ni a muchos otros. O el legalista es el que dice, por ejemplo, alguien que vino a un alfa en Sopó dijo, es que yo fui a una iglesia y me pedían que las mujeres tenían que venir en falda y que los hombres con corbata y que todos nos decíamos hermano y hermana y siervo de Dios Altísimo y varona de doncella de Dios y cosas así. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Entonces, ojo con vivir al lado del legalismo o al lado del libertinaje. ¿Listo? Cualquiera de los dos extremos es malo. Muy bien. Y se me está acabando el tiempo y no sé qué vamos a hacer, pero bueno. Dice así el versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. ¿Listo? Antes ustedes eran esclavos ¿de quién? De el pecado, dice el versículo 17, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos
de la vida recta. Esa sería otra predicación. ¿Esclavos por amor o esclavos del pecado? Lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando yo obedezco algo, que eso me controla, yo me vuelvo esclavo de eso. Y eso puede ser un sentimiento. Se llama dependencia emocional, ¿no? Cuando yo dependo de que, no sé, ay no, si mi esposa no está, yo me muero. Y si ella no me dice que me ama, yo me muero. Y entonces dependencia, ¿no? Me vuelvo esclavo. Ahora piensen en otra cosa que no sea la esposa, porque siempre ponemos ejemplos de matrimonios. Piensen en las redes sociales o piensen en un vicio. Ay no, es que si yo no tengo esto en mi vida, me muero. Piensen en la plata. Uy, no, es que si yo no tengo plata, yo no soy feliz. ¿Y quién dijo que la felicidad se trata de tener plata? Pero es verdad, usted sale en la cultura que estamos, cuando usted no tiene plata, usted empieza a sentir que se está perdiendo su felicidad. ¿Por qué? Entonces, conclusión, lo que Pablo está escribiendo es, yo me volví esclavo de todo lo que me domina. Pero versus a eso está ser esclavo por amor de Dios. Y eso es algo que está por allá en el Antiguo Testamento, que dice que cuando llegaba el año de jubileo, que era cada 7 años, entonces todas las deudas eran perdonadas, todos los esclavos eran puestos en libertad, o sea que todos los esclavos estaban esperando, ¿no? Uy, ya llevo 6 años, ya va a llegar a mi año de jubileo. Creo que el próximo año se celebra el año de jubileo. Y los esclavos estaban esperando. Dice por allá en el Antiguo Testamento, pero si un esclavo llega al año de jubileo y el amo le dice, voy a poner un ejemplo, Glory, Mari, puedes irte. Ya no eres más mi esclava, ¿no? Hagamos de cuenta que ya fue mi esclava por 7 años. Ahora, los judíos tenían esclavos, pero eran más siervos. No esclavos así con cadenas ni nada. Era alguien que me servía porque se endeudó. Él o su papá o su mamá o alguien. A los 7 años yo te digo, Gloria, puedes irte. Ya, año de jubileo. Nos va a hacer una falta impresionante. No. Glorita se va parando y yo, ¿para dónde va, mija? Entonces, lo que dice el Antiguo Testamento es que Glorita en ese momento ¿tiene su libertad? ¿Sí o no? ¿La tiene? ¿Sí o no? ¿Es libre? Ya, hoy, año de jubileo. Legalmente tienes el contrato roto. Ya, te puedes ir. Pero, si ella, dice el Antiguo Testamento, si ella decide decirle al amo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a servir por el resto de mi vida. Ya no quiero mi libertad. Gracias por dármela. Ya no la quiero. Entonces, en el Antiguo Testamento se llamaba un esclavo por amor. Y dice la ley que yo tenía que coger a Glorita, llevarla hasta la puerta principal del pueblo y contra el mastil perforarle una oreja y ponerle un arete. Ella tiene 2, o sea que es doblemente esclava. Por amor. Y yo le ponía un arete. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera que aunque Gloria fue libre, se decidió quedarse en la casa de los Becerra Muñoz como esclava para siempre. Ahora, traiga ese concepto a la teología, que es lo que Pablo está aquí hablando de todo eso, lo que pasa es que es muy profundo. Pero lo que Pablo está diciendo es, Jesús te hizo libre, ¿sí o no? Ya eres libre. Jesús te dijo, vaya, eres salva, tranquila, vive tu vida, alegre, feliz. Pero cuando Gloria entendió eso, Gloria le dijo a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Yo voy a ser tu esclava por amor. Perfórame la oreja. Ahora no es que el otro domingo lleguemos todos los hombres perforados, ¿no? Todos los hombres bien modernos acá. Pastor, ya me perforé. O doblemente perforados. Pero cuando uno le dice a Jesús, ya no quiero mi libertad, ya sé que la tengo, ya sé que soy libre, ya sé que tengo una vida nueva, pero yo hoy decido devolvértela voluntariamente. Ese es el máximo nivel espiritual que alguien puede entender. Y cuando uno hace eso, es cuando uno le dice, ya no vivo yo, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, sino que ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que yo pensaba que era ganancia, que lo podía hacer, que lo he considerado dice una palabra muy dura, estiércol. Y en el griego es más fuerte que el estiércol. Imagínense algo peor que el estiércol. Eso es. O sea, Pablo tenía doble nacionalidad, títulos, herencia, poder, dinero. Y él dijo, todo eso lo considero como estiércol, solo por servir al que me llamó. Entonces de eso se trata lo que está diciendo acá. ¿Qué horas son? Uy, Dios mío. Voy a irme a la última gráfica. ¿Cómo? Romanos 7. Pablo descubrió un gran problema.
Y está ahí, ¿no? Lo voy a leer. Dice, he descubierto el siguiente principio. Es un principio es algo universal que no cambia. Dice que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Es un cristiano, ¿no? Alguien que ya conoce a Cristo diciendo esto. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Naturaleza pecaminosa es carne. Carne es una inclinación con la que todos nacemos de autosatisfacción. El yo. El amor excesivo al yo. Yo quiero ser feliz, yo me merezco tener esto, yo no tengo por qué sufrir en la vida, yo tengo que ser un triunfador. Ese es el yo. Y cuando ayunamos, pues matamos ese yo, ¿no? Tratamos de que se muera. Pero dice, pero a causa de mi yo, soy esclavo del pecado. El pecado utiliza mi carne para sentir autosatisfacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivir esa vida nueva? Romanos 8. Y lo voy a resumir en este cuadro. Ese cuadro es el mayor resumen que le puedo regalar y ojalá que usted se lo pueda aprender. Y es muy sencillo. Hay gente que todos vivimos en la carne, todos, o si no, no viviríamos. ¿Sí? Todos necesitamos. Pero algunos eligen vivir en el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando aceptan a Cristo. ¿Sí? Cuando tú aceptas a Cristo, tú naces en el Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Y él dijo, ¿cómo así que me metan en la barriga de mi mamá? No, Nicodemo, tienes que nacer en el Espíritu. O sea que hay gente que no ha nacido nunca o no va a nacer nunca en el Espíritu. Pero está esta posibilidad, ¿no? En la carne o en el Espíritu. O sea que yo creería que todos los que estamos acá hemos nacido en la carne y en el Espíritu. ¿Quién lo sabe? Dios. Y cada uno. ¿Cómo sabemos que hemos nacido en el Espíritu? Porque dice la Biblia, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Listo? Si alguien no es hijo de Dios acá, yo le invito a que al final se acerque y hagamos esa invitación de orar y decir, hey, recibí a Cristo para que nazcas en el Espíritu. Si usted ya nació algún día en el Espíritu, usted lo puede tener chiquito, pero está ahí. Minimizado, pero está ahí. Es la vocecita, ¿no? Que nos dice. Ahora, la gente que vive en la carne y que no ha nacido en el Espíritu, vive en su vida para la carne. ¿Ok? O sea, todos los que no tienen a Cristo viven para la carne. O sea, viven acá en este cuadrante. ¿Listo? Los que no han nacido aquí en el Espíritu, viven acá. ¿Qué significa vivir para la carne? Que vive una vida a mi ley. Uy, mi ley, vea. Salió así el argentino por allá. Uno vive a mi ley, a mi manera, a como yo quiero. Sí, soy esclavo. Mi carne me dice, emborráchate todos los días. Hágale. Engañe. Hágale. Como dijo Javier, un caos. Cuando uno dice caos, pues ya el que quiera saber más profundidad de la vida de Javi, pues invítelo a almorzar un día y le pregunta, venga Javi, ¿cómo es eso que caos? Y hay que le cuente todas las cuitas. Pero todos tenemos atrás de nosotros unas cuitas que fueron borradas, pero eso es vivir para la carne. ¿Listo? Cuando nacemos en el Espíritu, inmediatamente comenzamos a vivir por la carne. Apenas aceptamos a Cristo. Comenzamos a vivir por la carne. ¿Qué pasa cuando vivimos por la carne? Que comienza una pelea en el corazón. Y es lo que Pablo dijo en Romanos 7. He descubierto este principio, que yo quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. Entonces uno dice, ayuno, y llevo 2 días de ayuno, y esta bruja me sacó la piedra, y le eché la madre, y entonces pequé. Y por la noche llego y me digo, uy Dios, qué embarrada, pequé. O me ofrecieron algo que no era lo correcto, y yo lo acepté, y después caigo en cuenta que eso es lo que le pasaba a Pablo, o a la iglesia en Roma, ¿no? Entonces todos vivimos por la carne. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Es lo que dice Romanos 8. Que vivamos por el Espíritu y para el Espíritu. Y son 2 palabras en griego que son diferentes. Por el Espíritu se llama peripateo, la palabra en griego. Cuando Pablo les dice, vivan por el Espíritu,
La palabra en griego es peripateo. Y peripateo es cuando yo me vuelvo muy amigo, perdón que usa Gloria otra vez, párate. Yo me vuelvo muy amigo del Espíritu, ¿verdad? Abrázame, perdón, siente ahí mis gordos. Y caminamos chévere, somos amigos, caminamos. De pronto yo de vez en cuando le digo, ay, váyase, ahora sí. Y después le digo, venga otra vez, venga, no, caminemos. ¿Sí? Somos amigos, eso es peripateo. Cuando yo camino por el Espíritu es que de vez en cuando, pero cuando se me salte la he hecho, o lo he hecho. Eso es peripateo, ¿sí? Cuando Pablo dice, vive por el Espíritu. Y uno puede vivir toda su vida cristiana en peripateo, con el Espíritu. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, chévere. Un año sí, un año no, 3 años no, un año sí. Pónganle la relación que usted quiera. Todos nosotros a veces hemos vivido ahí. Que uno dice, ay, como que me siento frío, me siento lejos. Bueno, se está viendo por el Espíritu, está ahí como que... Pero a donde tenemos que llegar es para. Y la palabra en griego se llama estoikeo. ¿Sí? Y cuando Pablo diferencia el para el Espíritu, él pone el verbo estoikeo. Y estoikeo es un verbo militar. Ven otra vez, Gloria. Entonces ahora Gloria va a ir adelante, eso, y yo voy atrás. Y todo lo que Gloria haga, yo lo hago. ¿Listo? Eso es estoiqueo. Yo marcho, ya no es opción. Ya no es como que de vez en cuando voy a ir a la iglesia, de vez en cuando voy a hacer mi devocional. No, yo marcho. Y como es militar, ahí entra una palabra que no nos gusta mucho, disciplinas espirituales. ¿Cómo vivir una vida consagrada? Lo voy a contestar como lo escribí, porque si no me voy a demorar más y ya nos toca irnos. ¿Cómo vivir una vida consagrada? 3 pasos. Primera, crea en Cristo como su Salvador, pero ríndase a Él como su Señor. Es la primera. Es el primer check. Nos gusta hablar de check, ¿no? Está de moda el último año. Crea en Cristo como su Salvador, o sea, yo creo en Jesús por la fe, ¿no? Soy salvo por la fe, lo que Romanos viene diciendo, por la fe. No se necesita pagar, no se necesitan obras, no necesitan indulgencias, no necesita que sea una iglesia X o Y, simplemente crea. Si usted cree que Jesús murió por usted, usted ya lo hizo su Salvador. Pero, dice acá, hay un pero ríndase a Él como su Señor. Y eso es diferente. Una cosa es decirle a Jesús, entré. Y la otra cosa es decirle, no, yo marcho tras de ti. Cambia mi vida, quítame la pereza para leer la Biblia, quítame la pereza para hacer mi devocional, quítame la pereza, quítame el mal genio con mi esposa, quítame el orgullo, quítame la soberbia, quítame la arrogancia, quítame la mentira. Cuando uno empieza a decirle eso a Dios, entonces uno empieza a rendirse. Señor, tú mandas. Señor, yo quiero ser como tú. Me cuesta muchísimo, pero si tú me pides que esté una semana y le cocine a mis hijos las 3 comidas, lo voy a hacer con todo el amor. Pero yo debería estar allá y ella debería estar acá. No, Señor, que ella brille y yo aquí, ¿verdad? Yo brillando ollas y ella brillando. Y ella me manda foticos, ¿no? Ahí en el panel arriba. Le digo, listo, el día que seas más famosa que yo, ese día te creo. No, mentiras. Perdón que hoy estoy como filtrando muchos pensamientos, pero bueno. Segundo paso. Con este cuadro, ¿no? No viva por la carne. Viva por el Espíritu, peripateo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hace uno cuando está ahí? Todos estamos ahí, todos pasamos por ahí, nadie se puede saltar ese paso. Ahí lo que se habla es de cambiar de hábitos. Una vez Andrea dijo en una prédica, el 90 o el 95% de lo que hacemos en un día son hábitos. Somos una suma de hábitos, somos un manojo de hábitos. Usted se baña siempre igual, se viste casi siempre igual, come casi siempre igual, hace deporte casi todos los mismos días, se acuesta a las mismas horas, lee internet, siempre mira como lo mismo. Entonces, cuando uno está en peripateo, lo que hay que hacer es un cambio de hábitos y eso se llama la entera consagración, que son disciplinas espirituales, es reemplazar un hábito por otro. ¿Sí? Y ahí también tiene que estar la frase, el pecado tiene que terminar. Cuando yo estoy en peripateo, mi norma es, todo lo que yo esté haciendo que es pecado, tiene que acabarse en mi vida, tiene que acabarse. Tercer paso, no viva para la carne,
viva para el Espíritu, estoiqueo. Y ahí se habla de la entera santificación. Y eso es el Pentecostés, es cuando yo siento la llenura del Espíritu Santo y siento que algo de mí se acaba, se arranca, esa inclinación. Y empieza una pasión por Dios, una pasión por su palabra, una pasión por hacer lo bueno, una pasión por decir, aunque no quiera esto, pero Señor, ahora te lo rindo a ti. Tú eres el que va delante mío y yo te agradezco por tu amor. Entonces, el número 3, no viva para la carne, viva para el Espíritu. Entera santificación, que es un suceso con un proceso, las dos cosas. El Pentecostés fue un suceso, pero llevó un proceso. Y lo último es que continúe creciendo en la gracia, porque jamás terminaremos. El día que usted diga, yo ya no necesito de Dios tanto, yo ya me la sé, ese día uno empieza a morir espiritualmente. No importa cuántos años yo lleve, no importa cuántas veces haya leído la Biblia, no importa cuántas horas haya orado el año pasado o ayunado, no importa, todos los meses tengo que decir de nuevo, Señor, te necesito. Necesito seguir creciendo, necesito seguir mejorando. Los coaches dicen esto, siempre hay oportunidad de mejora, siempre. Cuando alguien diga, no, ya no tengo que mejorar nada, está siendo el mentiroso más mentiroso. El mejor banco de Colombia dirá eso, el mejor banco del mundo dirá eso, el mejor jugador del mundo, gracias Djokovic por ganar hoy esa final. Yo iba por Djokovic, cuando lo vi, yo me puse a llorar ahí también, él se tiró ahí en la cancha y yo quería como abrazarlo y decir, lo lograste, le quitaste la corona a Alcaraz. Yo sé que otros acaban por las nuevas generaciones, yo amo las nuevas generaciones, pero es que Djokovic necesitaba retirarse con una medalla de oro. Bueno, terminamos, quiero que cierre sus ojos y quiero que medite un minuto y usted pueda decirle al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida? Examíname. Señor, impúlsame. Señor, si vengo con un tiempo de sequedad, aviva mi corazón, aviva mi cuerpo, aviva todo mi ser, Señor. Ore ahí con Dios, usted y Él. Yo solamente dirijo este momento para que usted pueda conectarse con el Señor. Diga, yo quiero nacer del Espíritu. Yo necesito nacer del Espíritu. Yo necesito crecer en el Espíritu. Señor, yo quiero vivir por ti, por el Espíritu. Yo quiero caminar para el Espíritu Santo. Señor, hoy impúlsanos, hoy llénanos. Señor, hoy suena el campanazo dentro de nosotros, si es que estamos dormidos o si es que hemos permitido que algo en nuestra vida, un hábito, se anide en nuestro corazón o se haya interiorizado tanto en nuestro corazón que ese hábito no quiera irse, pero sabemos que ese hábito no te agrada a ti. Y Señor, yo te pido que hoy traigas esa convicción a cada uno de nosotros, que nosotros hoy podamos decir, yo quiero rendirme a ti. Yo quiero rendir mi corazón a ti. Yo necesito de ti, Señor. Si el apóstol Pablo escribió diciendo que necesitaba vivir para el Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Que tal vez no hemos tenido todas las experiencias, todo el conocimiento, la profundidad, o tal vez no hemos pagado el sacrificio o el precio como el apóstol Pablo, sí. Pero Señor, yo te digo hoy, te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Ayúdame a seguir trabajando en mi ser, en aquellas áreas de mi vida que tienen que ser transformadas. El pecado tiene que terminar, no es una opción. Tú quieres darnos una vida nueva. Y gracias porque en muchos hoy has hecho transformación, Señor, y escuchamos los testimonios y vemos las vidas, cómo florecen, Señor. Pero queremos un gran final, no queremos conformarnos, no queremos quedarnos en la mitad del camino. Queremos seguir creciendo unos y otros. Queremos seguir creciendo más y más. Queremos esa vida nueva completa, esa redención a full con nosotros, Señor. Queremos no solamente el pedacito de la salvación, queremos una redención aquí, hoy, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, con nuestros hijos, Señor, en el trabajo, en todas las áreas emocionales, Señor, de nuestra mente. Queremos una redención completa, una transformación total. Te lo pedimos, Señor, guíanos y ayúdanos esta semana para empezar a poner en obra esto que hoy escuchamos. Que no se quede como una teoría más, como un lindo mensaje, como una linda ortodoxia, algo que nos enseñaron que sonó muy bonito. Señor, permite que esto baje al corazón
Permite que esto toque nuestras fibras sensibles. Ayúdanos a ser humildes para reconocer, para decir: necesitamos de ti, necesitamos cada día de ti. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Dios les bendiga a todos. Vamos a...